Bueno, sí, damas y caballeros, estamos ya listos, reunidos directamente desde Fort Lauderdale, en la Florida, vía telefónica con nuestra queridísima amiga María Laura Pilone, ya para tener nuestra conversación acostumbrada sobre las prácticas tradicionales. María Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, José, ¿cómo estás? Por aquí muy bien. Excelente, y me alegra tanto nuevamente volverte a tener aquí con nosotros para tener esta conversación sobre estas prácticas tradicionales. Y hoy tienes, vas a hacer más periodismo investigativo hoy acerca de el Feng Shui. Sí, vamos a elegir un tema un poquito más light porque veníamos con temas muy de estar escribiendo, de estar tomando nota, y hoy vamos a Ujú. ver algunas cosas que ocurren en la vida cotidiana y que por ahí decimos esto tiene que ver con el Feng Shui, pero no sabemos por qué es. Y Ajá. algunos mitos que vamos a derribar. Vamos a ver si logramos derribarlos todos. Ok. ¿Por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por un tema que tiene que ver con las goteras o con esos grifos o canillas que pierden o gotean agua. A veces Ujú. pasa que en los baños o en las cocinas tenemos el tac, 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 Ajá. esa gotita que no para de caer. Que si bien Ujú. no es bueno, para el feng shui significa pérdida de dinero. Bueno, y para el bolsillo del que sea también, ¿oíste? Porque cada gotita, así sea una milésima de centavo, le estás pagando a la compañía de agua. Eso es verdad. Pero Mm. bueno, tiene que ver con eso, pero no solo que sea una pérdida de dinero. Tú sabes que nosotros siempre hablamos en forma metafórica y que todo tiene que ver con nuestro interior. Entonces, Ujú. cuando vivimos o trabajamos en lugares en donde las canillas pierden, los grifos pierden o cualquier cosa que tengamos un hilo de agua que no lo podamos parar, tiene que ver con un tema interno sobre la abundancia y el disfrute. Ujú. No solamente es la pérdida del dinero, sino son aquellas cosas que no podemos disfrutar. Ok. Es esa riqueza que se nos está yendo por algún lado y no sabemos por dónde. Sin ser disfrutada. Correcto. A veces ocurre que en casas o en oficinas donde entra mucho dinero, y Ujú. yo explico este tema, me dicen acá entra mucho dinero. Sí, el problema no es que no entre dinero, el dinero puede seguir entrando, pero a veces no Ujú. sabemos por dónde se va. Exactamente. Lo mismo Es, ocurre con las... ¿cuál es el pasillo que está abierto para que ese dinero entre y tú lo veas salir de una vez por el otro lado? Exactamente. O a veces Ujú. pasa que uno obtiene mucho dinero, pero lo gasta en forma desmedida o no se da cuenta en qué gasta tanto dinero. Aquellas suscripciones que uno hace y nunca usa, o Mm. esos gastos innecesarios de comida que a veces compramos y luego la tenemos que tirar porque se nos vence, se nos termina la fecha Ujú. de que está buena. Todas esas cosas son desórdenes que indican algo con el tema del dinero y del disfrute, porque en Feng Shui el dinero, la riqueza y la abundancia y el disfrute van juntas. Después empezamos a separar de acuerdo a todo lo que vemos en los lugares, pero en Ujú. realidad es casi la misma área. Ok. Entonces, cuando tú veas que la canilla está goteando, enseguida hay que hacerla arreglar, porque eso significa que hay una pérdida de dinero en algún lugar o hay una pérdida de ese disfrute de la vida en alguna de las personas que allí vive o que allí Ujú. trabaja. Ok. Entonces, definitivamente esas son de las cosas que tenemos que estar pendientes de que no esté sucediendo Correcto. esas goteras indeseadas, Muy esa bien. pérdida de cosas sin, sin, sin ser utilizadas y sin ser aprovechadas. ¿Tú El sabes, gimnasio. tú sabes que hay algunas personas que no se dan cuenta hasta que uno les expresa? Por ejemplo, ¿tú viste que está perdiendo tu canilla? Y te dicen, ah, no, nunca me había dado cuenta. Eso es Ujú. porque lo tienen tan incorporado a la pérdida interna que no se dan cuenta lo que está pasando en el exterior. Exacto. Es que nos acostumbramos a,
a la pérdida, como tantas cosas. Hay muchas veces que nosotros estamos en un lugar y cuando entramos no nos huele bien y en cuestión de algunos minutos, horas, ya no nos molesta. Bueno, te voy a contar una experiencia. El otro día compré unas milanesas, Ujú. las llevé en el carro y al principio era un olor insoportable, pero ya después de 20 minutos de estar en el carro ya el olor era agradable. Exacto, porque uno se acostumbra por completo, ¿verdad? Uno no tiene y el ruido, el mismo ruido de la gotera se incorpora a tu día a día. Correcto. Cuando una persona se monta por primera vez en tu carro, no se da cuenta por completo de cuáles son los ruiditos que a ti te molestan y todas estas cosas, porque tú conoces el carro, pero para otra persona no. Ujú. Es una de esas cosas que nos acostumbramos al, a lo que está bien y desafortunadamente también nos acostumbramos a aceptar las cosas que están representando esa pérdida. Exactamente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que las puertas no deben hacer ruido cuando uno las abre o las cierra. Por ejemplo, Mm, el ruido de bisagra, ese, ujú. o el ruido de las películas de terror que indican que alguien es... Ok. El inicio de Thriller de Michael Jackson. Correcto. Esos Ujú, ruiditos de puertas que hay gente que también lo tiene incorporado traen ujú. problemas laborales. Cuando uno tiene problemas Ah, laborales, tiene que empezar a escuchar si todas las puertas de la casa o de las oficinas están sin ruido. oh, wow, mira, eso no lo hubiera pensado yo de esa manera, que llegaba al punto de ser un problema laboral. Sí, porque las puertas son las que abren las oportunidades y las cierran. Ujú, Entonces, para nosotros tienen que ver con temas laborales, sobre todo la puerta principal. Y cuando hay muchas puertas en un lugar pequeño, como puede ser un hall o un pasillo, hay que tener mucho cuidado si se trata de una casa familiar, porque las puertas son las bocas también para nosotros en lugares pequeños. Entonces, ujú, cuando hay muchas puertas, estamos hablando de 3, 4, 5, en un mismo espacio pequeño, eso ujú. significa que hay muchas bocas que hablan, que opinan, y eso trae peleas, problemas, malos entendidos. Entonces, Entonces, ¿qué hacemos con esas puertas? en ese caso, lo que tenemos que hacer es colocar un carrillón o un llamador de ángeles o esas campanas metálicas que son de tubos metálicos Ujú, ujú. huecos, ¿sí? Se colocan eso y hay que hacerlo sonar. ¿Para qué? Para que esas opiniones se empiecen a dispersar por algún Ujú. otro lado y que no queden en ese lugar pequeño, que es el hall distribuidor o los pasillos. Que a veces pasa que los pasillos en un mismo cuarto dirigen a varias habitaciones o algo así. Claro, exacto. Ujú. Entonces, Y esos por lo es una general, cosa que hay que tener cuidado. claro, porque por lo general son lugares pequeños o lugares angostos y la energía queda ahí. Porque la energía es como, a veces yo le explico, es como si fueran como cositas que van circulando por los espacios, ¿sí? Que tienen una dimensión y que tienen una carga. Y esas cositas las tenemos que hacer circular, porque si no se estancan. Y cuando Es se como agua. es como, sí, es algo raro, pero tiene el mismo peso y dimensión que nosotros. Entonces todo eso, Ujú, si queda en algún lugar, hace los ambientes pesados, hace que las cosas no se produzcan. Y esa densidad hay que empezar a limpiarla o a densificarla mediante algunas cosas. Por ejemplo, los carrillones o aquello que dé sonido. Entonces es como que le dice a la energía despierta y empieza a moverte. ujú. Para eso es que nosotros lo utilizamos. Exacto. Entonces, definitivamente, esto es pendiente con los espacios pequeños con muchas puertas. Correcto. Ahora, ¿cómo definimos nosotros que un espacio es pequeño? Bueno, cuando
tú tienes, por ejemplo, en una vivienda, tú tienes las salas o los dormitorios, bueno, esos Mm, tienen unas medidas que son cómodas. Cuando las medidas se achican, ahí empieza el espacio pequeño. Por lo general los ujú. pasillos o los halls de entrada son pequeños, porque, Son pequeños. claro, porque, O sea que estamos hablando definitivamente de un pasillo. Si tú subes, vamos a decir, a un loft, como lo ujú, llaman acá, y ese tiene varias puertas, no estamos hablando de un espacio pequeño con varias puertas, porque ahí hay espacio suficientemente grande correcto, para ello. exacto. Pero si tu escalera sube a un pasillo largo, con el cuarto principal de este lado, el cuarto de los niños, una oficina, ese pasillo es un cuarto pequeño que debes, vamos a decir, acelerar o por lo menos redirigir esa energía. Es como los lugares en donde no puede haber más de 3 personas porque resulta pequeño. 3 personas Exacto. juntas resulta Ujú. pequeño. Esos son lugares Ok, entonces pequeños. esa es una buena forma de verlo y darte cuenta cuando estás empezando a tener esa situación. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente eh, Bueno, punto o realidad? nuestro siguiente punto es, por ejemplo, que hay gente que le encanta reparar las cosas rotas. Es decir, esas cosas que se caen al piso y se rompen, estallan en mil Mm, pedazos. un florero que era de la abuela se cayó y se rompió. Correcto, entonces lo pegamos. Ujú. Bueno, eso es lo que no podemos tener. Nada roto. Mm, ¿Por qué? nada roto. Porque cuando algo Nada se roto y reparado. reparado de funcionamiento, sí podemos No, tener. no digo cuando lo pegas con goma y hasta se le ven los con pegamento y se ven hasta las rajas de donde te faltó una pieza que no conseguiste. Exactamente. Ujú. ¿Por qué pasa eso? Porque para nosotros cuando las cosas se caen y se rompen es porque algo tenía una energía que debía irse. Y en ese caso la única forma que tenía de irse esa energía es rompiéndose. Es como tratar de recoger entonces el agua que cuando Correcto. se te derrama. Ujú. No te la vuelves a tomar, la limpias el piso, pero no la vuelves a echar al vaso para tomártela. Exactamente. Muy bueno tu Ujú, ejemplo. Es así. Cuando las cosas se rompen, es como las relaciones humanas. Cuando las relaciones se rompen, es muy difícil volverlas a... ujú. O sea, se empiezas a pegar y en ese pegamento las cosas se rompen aún más. Ok. Lo mismo Bien. pasa con los objetos que se nos caen. Ujú. Otra cosa, los relojes que no funcionan. Mm, Me lo regaló mi abuelo, es de péndulo, me encanta, pero no funciona como reloj. mm. Los relojes que no funcionan para nosotros, para esta filosofía, es que detienen el tiempo. Y a veces uno dice, bueno, mejor, tengo menos años. Ujú. Pero no pasa por ahí, sino pasa por las oportunidades que te estás perdiendo. Ok. Aquellas cosas Entonces, que los deseas, relojes parados. los relojes ¿Estamos parados. hablando de relojes de pared o, por ejemplo, yo colecciono relojes de vestir y Sí, no todos están funcionando todo el tiempo? pero funcionan. Sí, Bueno, si funcionan, no hay problema, porque no tú hay tienes problema. una Son los que cantidad. no sirven. Son los que nos sirven, los que nunca van a funcionar. Ujú. Ok. O los que tenemos en pared, o los que tenemos en un mueble, en nuestra casa a la vista. Y siempre hay un premio que te dieron en algún lado, que es un reloj. Usualmente tiene una forma de una pirámide. Y ese tú lo tienes en un escritorio o en algún lado y ese reloj no funciona. Eso hay que sacarlo o Ujú. hay que eliminarlo como reloj. Ok, Hay que dejar la forma que tiene, pero eliminar el reloj. Porque, ok. ¿qué hacemos nosotros cuando vemos un reloj? Instantáneamente miramos la hora. Ujú. Es como, y no lo puedes quitar porque los relojes son como unas caras que te están mirando, los ves. Exactamente. Nosotros Ujú. no vemos y decimos, ay, qué lindo reloj. Miramos el reloj y miramos la hora. Y cuando no es la Y a lo que hora, no sirve,
desprecias ese reloj. Sí, porque en realidad Ujú, el reloj tiene una función, no es un objeto ujú. decorativo por sí mismo, tiene una función. Y la función es dar la hora. Y cuando algo no cumple con su función, no sirve, porque fue creado Ujú. para eso. Exactamente. Mira, se me ocurre preguntarte esto, Manuela, porque sobre todo hasta los años, voy a decir, 70, había unos televisores que parecían unos muebles y algunos de ellos bellísimos y mucha gente los guarda como una mesa, como ¿qué tal cuando esos televisores que no funcionan y a veces tenían esta puerta, está cerrado, tú no sabes que es un televisor, pero está ahí sin funcionar? Bueno, en esos casos nosotros decimos que no está bien, pero cuando al objeto se le cambia la funcionalidad, como en este caso Ujú. se lo utiliza para otra cosa Ok. y está oculto, lo puede quedar porque tiene otro uso. Al reloj no se le Ujú. puede dar otro uso. Exacto, no, no, no puedes. Y es más, la cara del reloj siempre te está mirando. Y sí, Por eso es que lo llamamos, es como la cara del reloj. Y por eso que siempre cuando te lo están vendiendo lo ponen en 10 y 10 porque parece que se está sonriendo contigo. No, en serio. no sabía Sí, eso. ese es el propósito de poner el reloj en 10 y 10 porque parecen manos abiertas, es como una bienvenida que te está dando el reloj y con una sonrisa. No lo sabía, qué bueno, qué Ujú, bueno. ujú, Bien, bueno, esas son las cosas que no funcionan, que son las que no deberíamos tener. O ujú. aquellas Y cosas, las que se rompieron, y las que y se que también. rompieron, y los Ujú. electrodomésticos que no funcionan y que decimos en algún momento lo vamos a reparar, en algún momento lo vamos a reparar, y eso nunca Ujú. llega. Esas Esa cosas, lavadora que cuando la prendes camina. La tienes que ir a buscar, la tienes que ir a buscar a veces en la casa del vecino. bueno, pero en ese caso ¿Sabes? funciona. Por lo Funciona menos mal, funciona. funciona Sí, mal. ok, funciona mal. Es cuando se rompen que no funcionan. Exactamente, cuando ya no hay forma de que funcionen y que uno no las va a reparar, pero las guarda Ujú, igual. No sé por qué motivo se guardan, pero se guardan. Bueno, eso hay que ujú, sacarlo de casa porque eso genera mucha energía estancada. Y cuando hay energía estancada es cuando uno se estanca, no se puede mover. Y uno siempre tiene que moverse para poder obtener aquello que desea. exacto, Entonces todas esas exacto. cosas que guardamos y no funcionan, lo que nos provoca es que no nos podamos mover. Y si no Ujú, nos podemos mover, no obtenemos lo que deseamos. exacto. Entonces están ocupando espacio no solo físico, sino más allá en, Exactamente. en todo eso. Entonces tenemos los electrodomésticos, los relojes, las cosas que se rompieron que no debemos reparar. ¿Qué otro punto debemos tocar? Bueno, hay muchas personas que les encanta hacer muebles a medida. ¿Qué significa a medida? Que van en ese lugar milimétricamente. Ujú, ¿Sí? Porque o son espacios pequeños o son espacios muy grandes y quieren tener un mueble que está amurado a la pared o esos ujú, muebles pesados que no se pueden mover. Cuando ocurren estos casos, siempre o la mayoría de las veces son personas que no le gustan los cambios en su vida. ujú. Y el feng shui es una filosofía que es cambio permanente. Nosotros Fluye, cambiamos todo el tiempo, porque nos basamos en la naturaleza y la naturaleza es cambio permanente, constante, sí. constante. Entonces, cuando uno va a los lugares y dice, bueno, este mueble hay que cambiarlo de lugar y dicen, no, no se puede mover porque es muy No, no pesado. puedes cambiarle la orientación ni siquiera al cuarto, porque a la habitación donde eso sucede, porque tienes que poner todo lo demás dependiendo de ese mueble. Correcto. O sea, Todo eso no solo estanca ese mueble, estanca muchas otras cosas. muy bien, muy bien. Qué bueno que te das cuenta de esas cosas porque cuando uno empieza a observar su casa, siempre digo lo mismo, siéntense y observen cada sala de la casa Ujú. o cada lugar de la oficina y van a ver cuántas cosas hay que ustedes no pueden, no se habían dado cuenta.
¿Y IKEA es la mejor tienda para si te gusta el feng shui. cómo? Por, IKEA es la mejor tienda si te gusta el feng shui. Sí, es verdad. Porque después que usas los muebles los botas. En un año ya lo tienes que botar, así que ¿qué importa? Cámbialo. Bueno, este país es un país en el cual, Lo siento IKEA, de verdad, hay cosas bastante buenas en IKEA. bueno, pero en la mayoría de acá, los muebles se cambian todo el tiempo porque no duran tanto. No era como Ujú, antes, que antes los muebles se hacían sí. por ebanistas o Y carpinteros. no solamente eso, eran básicamente parte de tu herencia de lo bueno que era. Te gusten o Exactamente. no, aquí viene el juego del comedor de la abuela. Que no te entraba. Exacto. No te provocaba ni sentarte cuando estabas en casa de la abuela. Es así. Bueno, esos Ujú, muebles pesados, justamente, por ejemplo los de los abuelos, son muebles, y vos fíjate cómo eran antes las personalidades, esas personalidades de no cambio, de siempre estructura, ujú. de rigidez. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuela el comedor principal no se usaba nunca, pero estaba impecable. Y esas No solo eso, tenía todavía los plásticos, las sillas. Entonces, eso no se lo podías quitar. A veces hasta las lámparas, el plastiquito que venía envuelto, eso lo tenía puesto ahí. Y eran habitaciones que se decoraban bellísimas para nunca utilizarse. para nunca utilizarse, como los juegos de platos y los juegos de copas, eran, Ujú, eran divinos, eran hermosos, pero no se usaban. ujú. Exacto. O si Ahí no, hay un estancamiento que yo veo también en ese sentido. claro que sí, es un gran estancamiento. Y ese no ¿Y qué poder tal el estancamiento que también te provocan esos muebles en cuanto al look? O sea, de repente es una cosa que está hasta un estilo que no te gusta. No sé si eso también, porque hay un estancamiento que a veces pasa con los colores, con las formas, que no es, a mí no me parece positivo. Bueno, puede ser, había en algunas épocas habían muebles muy agresivos, que tenían muchas puntas, y esas puntas para nosotros son como las flechas envenenadas, o sea, eran tan rígidos los muebles que para que sean bonitos y agradables a la vista tenían puntas. Ujú, exacto. Y las flechas envenenadas apuntan a diferentes partes de tu cuerpo. Por ejemplo, había mesas que si bien tenían como un rebaje de madera o de cristal, terminaban en una punta. Y si habían Ajá. muchas personas sentadas en la mesa y había que poner más sillas de las que correspondían a la A mesa, alguien le quedaba casi en el corazón una de esas puntas. exactamente. Ujú. Entonces era muy factible que la comida te cayera mal, porque Ok. había una fuerza muy fuerte dirigiéndose a alguna parte de tu Oh, cuerpo. wow. Ujú. Es lo mismo que pasa con muchos edificios que se hacen. Tú sabes que hay edificios que se hacen con feng shui y que tienen que ver con no solamente mejorar esa compañía que va a ir adentro de ese edificio, sino perjudicar a las que están alrededor. Por, Ah, por ok. ejemplo, bancos Ujú. o aseguradoras. Entonces la forma de esos edificios son en punta y van Oh, dirigidos, wow. sí, hay un montón de Ah, edificios hacia allá. Wow, ok. y hay Mira, es como muchos apuntar un cañón. correctamente. Son como las garitas estas en los castillos, que estaban puestas para poner a los arqueros, para vigilar para dónde va el cañón y todo esto, por dónde va a venir el enemigo, que lo predecías. Esas Ah, formas son muy agresivas y tienen que ver con eso, como también las formas circulares o como los edificios que tienen agujeros en el medio. Cuando ujú, hay agujeros en el medio es porque seguramente el feng shuista encontró que hay una forma muy agresiva que va en contra o que va a ir en contra de ese edificio, entonces se crean formas bastante raras para que esa energía tan punzante sea ujú. atrapada por el edificio y la disperse o Ok, pase por entre medio. por entre medio. Ah, mira, no son cosas hechas por casualidad.
de esa manera, y la arquitectura china tiene muchas puntas en sus construcciones, muchas Bueno, veces. no te olvides que los chinos eran grandes guerreros, Ujú, vivían siempre en guerra, entonces ellos siempre se defendían. Por eso nosotros tenemos tantas cosas de guerra, porque el ujú. calendario Tongzhou es un calendario que Este, se usaba para la guerra, para los para la mejores días, guerra, claro. exacto. Hay muchas Entonces, cosas que se usan por defensa y el Feng Shui tomó muchas de esas costumbres o tradiciones y las fue modificando para la vida actual. exactamente. Mira, tenemos tiempo para un punto más. Ok, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta. Cuando en las cocinas tenemos el horno o el oven enfrente a la heladera o al refrigerador, Ujú. tienen que Wow, ahí hay estar un encuentro que, o sea, ya yo lo estoy viendo, y hay un encuentro de temperaturas que nada que ver. tiene Ujú, que estar justo enfrentados. Cuando están enfrentados el fuego, que es el horno, y el agua, que es el refrigerador, eso trae problemas de energías y problemas laborales. ujú, ¿Por qué? Porque lo que da calor es la energía máxima que nosotros tenemos. Y lo que tiene que ver con el agua, que puede ser el refrigerador o puede ser una pileta de cocina de lavar los platos o un ujú, lavarropa, un lavavajillas, eso es el agua. El agua y el ujú. fuego no se llevan, ¿sí? El No, agua apaga el fuego. El agua es el dinero, pero está tan cansado de apagar la energía que es el fuego que no tenemos ni energía ni dinero. ok, bueno, imagínate. Y te iba a preguntar A ver. casualmente cuando hablaste de los muebles a la medida, porque en la cocina eso es casi en todas las cocinas tenemos los muebles empotrados. Sí, pero en esos Y hay casos, un hueco para la nevera donde va la nevera. sí. ¿Y dónde va el lavavajillas? Ujú, Bueno, en esos casos, en cuanto a los muebles, lo que nosotros hacemos es fijarnos qué materiales, de acuerdo a la orientación de esos muebles, puede haber dentro. Entonces, dónde van los platos, dónde van las copas, dónde van los metales, dónde van las fuentes de vidrio. Entonces, nosotros empezamos a diferenciar en qué puertitas va cada cosa. Y ujú. cuando no podemos cambiar el espacio de la nevera, le ponemos curas. Hay que ver dónde está orientada, hacia dónde apunta y qué tienen sus laterales. Y en base a eso colocamos ciertas curas que pueden ser objetos o electrodomésticos que colocamos cerca de ella o en la puerta para no eliminamos el mal efecto, pero sí lo disminuimos. Lo disminuimos. Ok, pero sí definitivamente hay de todo, porque cuando hablaste de los muebles empotrados quería hacer esa pregunta con la cocina, que es ahí muchas cocinas, incluso después que las remodelas, todo queda igual Sí, en el mismo sitio. en el mismo sitio, pero lo hacemos con las cosas que van adentro. Adentro, ok, Ujú. entonces sí hay una manera y una forma. Ahora, definitivamente esto tiene mucho más. ¿Cómo pueden ponerse en contacto nuestros oyentes contigo, Bueno, pueden María Laura? entrar a mi Instagram, que es mlaupilone, o a mi canal de YouTube, en donde subimos todas estas lindas conversaciones que tenemos y muchas más cosas a mi canal, que es María Laura Pilone. Excelente, María Laura, un abrazo bien grande, un agradecimiento de que tomes el tiempo para comunicarte con nosotros todo esto y dejarnos saber aún más acerca de estas prácticas tradicionales y cómo utilizarlas para nuestro beneficio. Muchas gracias, José. Que tengan una hermosa semana. Igual para ti.